El dictador, aunque se vista de seda, dictador queda. ¿A qué le está respondiendo? Le está respondiendo a lo que dijo la diputada opositora María Corina Machado aquí en nuestro programa esta semana. Venezuela hay todas las crisis económica, social, de legitimidad, política, pero lo peor, lo más monstruoso que existe es la decadencia moral, la crisis moral. Este es el régimen más corrupto, decadente de la historia. Tiene que ver, obviamente, con la cantidad de recursos que han ingresado. El petróleo estaba a $8 el barril cuando llegó Chávez, ha estado a 150. ¿Usted se imagina cómo tendría que estar Venezuela hoy? De primera en América Latina. Y ahora que estoy afortunadamente viajando y teniendo contacto con tantos países, me parte el alma ver cómo, mientras América Latina avanza, Venezuela retrocede. Le mostramos recién parte de la respuesta de Nicolás Maduro. Empeoró la situación. Escuchen, por favor. ¿Qué piensa esa derecha fascista? Ellos quisieran convertirnos en una democracia mayamera, progringa, donde reina la prostitución, la drogadicción, la corrupción campé, como es en Miami, que es el centro de albergue y asilo de corruptos, terroristas y cualquier tipo de personaje triste de la América Latina y el Caribe. Parece que estaba un poquito molesto el hombre. Nos acompaña nuestro colega Freddy Machado, periodista de Actualidad Radio. Señor, bienvenido, gracias por estar aquí. Con mucho gusto. Estamos en contacto en Caracas con el señor Jesús Eguías, que es el titular de Datin Corporation, es consultor político. Señor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pedro. Saludos cordiales. Su diagnóstico de lo que simboliza esto, de lo que representa en el marco de la actual situación venezolana, por favor. ¿Te refieres a qué cosa? ¿A lo que declaró el presidente Maduro? Exactamente. Mira, bueno, sin duda alguna el presidente Maduro en este momento está en un dilema muy grande, porque una vez que fallece el presidente Chávez, le deja una herencia terrible, una herencia muy incómoda, un país con una crisis descomunal desde el punto de vista económico, y le deja un país con una situación de inseguridad ciudadana insoportable, insostenible ya desde todo punto de vista, un país donde la electricidad, el país de mayor vocación energética del mundo, no tiene energía suficiente para abastecer a este país cuando antes se exportaba electricidad, tiene una vialidad destruida, de manera que ahora el presidente Maduro tiene la obligación de dar un viraje, porque no tiene plan B. Comenzó a hacer unos intentos para el viraje, sin duda alguna. Se reunió con los empresarios, empezó a dialogar y a restablecer las relaciones con la Iglesia Católica cuando visita el Vaticano. Restablece las relaciones con los medios de comunicación, con algunos medios de comunicación. Intenta, mejor dicho, restablecer las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica. Pero resulta que cada vez que él intenta dar un avance en el viraje que tiene la obligación de dar, porque no tiene plan B, ya no tiene plan alternativo, la crisis, la dimensión de la crisis lo obliga a dar un viraje, porque de lo contrario puede tener muchas dificultades en su estabilidad como gobernante. Entonces él tropieza con las taras ideológicas, con estos discursos totalmente obsoletos. Son discursos que no dicen nada, insultan al imperio. Sí, que es una tragedia. Restablecer relaciones. Sí, no, que es una tragedia que se manejan en el territorio del insulto, de la ofensa. Sigo con usted en un instante, pero quería que Freddy Machado me diga qué piensa específicamente de este intercambio después del comentario de María Corina Machado y esta respuesta del presidente Maduro. Es la vieja rencilla que han llevado por el caso de Posada Carriles. Venezuela, el sueño de Venezuela es tener a Posada Carriles tras las rejas o entregárselo a Cuba en todo caso. Y recordemos que estos regímenes se alimentan y se sostienen cuando tienen un adversario. El finado Chávez se murió frustrado, queriendo que
Estados Unidos le prestara atención y se le convirtiera en un enemigo de tú a tú. Eso nunca lo consiguió. Y por eso esos insultos es el mismo discurso que venía trayendo Hugo Chávez del imperio, de los terroristas. Cuando habla de terroristas está hablando de Posada Carriles. Y mantener esa disputa que además le sirve como trapo rojo, como el caso de Snowden, que ya lo vamos a tratar, para desviar la atención de los problemas que tienen a lo interno, de la falta de energía eléctrica, como lo está diciendo el analista, de la falta de seguridad, de que la Guardia Nacional que sacaron a la calle para ofrecer seguridad a la población ya está vinculada en 2 hechos de abuso de autoridad en donde han muerto personas inocentes. El desabastecimiento, la falta de dólares. El presidente de Panamá fue a Venezuela a ver de qué manera rescataba el dinero que se le debe a toda la zona de Colonia, a todos el sector, todo lo que tiene que ver con el mecanismo del canal de Panamá, porque no hay liquidez para cumplir esos compromisos y para tapar toda esa situación difícil que se le está presentando y su picada en los números, en la aceptación popular, pues ellos necesitan el escándalo de Snowden y buscarse con quién pelear. Y por cierto, mencionaba Freddy algo sobre la Guardia Nacional. Escuchemos lo que dice Maduro sobre las Fuerzas Armadas. Hay una expresión ahí que quiero que presten mucha atención, la comentamos en un instante. Aquí está. Si esta patria algún día llegara a confundirse y llegara a perderse, vendrían esa burguesía a cobrarle caro a los patriotas, pero particularmente a la Fuerza Armada, cobrarle caro la osadía que hemos tenido de construir una patria de dignidad, independiente, que no se le arrodilla a nadie. Si esta patria se confundiera, ya aún con todo el robo que hubo en lo previo y durante las elecciones, apenitas lograron mostrar un resultado positivo. Si esta patria se confundiera, ¿qué significa eso en términos prácticos? Si no hay forma de hacer trampa y se desborda la intención popular, en las próximas elecciones me va horrible. Si se confunden, las Fuerzas Armadas tienen que poner al pueblo en su lugar. Me parece alucinante. Es que además tienen mucho que perder y eso lo analizábamos antes de las elecciones. Allí hay ex generales que están ahora ocupando posiciones de gobiernos regionales que están solicitados por Estados Unidos, por ejemplo, porque hay vinculaciones allí entre el narcotráfico. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral tendrán que responder ante la justicia internacional por abusos como haberle quitado a los votantes venezolanos en Miami su sitio natural para la votación y no habilitar centros de votación como sí los habilitan en Cuba y en otros países. Y todos ellos en secuencia van a tener que ir respondiendo por todos los abusos. En este momento ellos tienen el control de la Fiscalía, de la Asamblea Nacional, de los tribunales. Y eso les ha permitido, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ellos van a tener que responder en algún momento por todo lo que están haciendo. Gracias por acompañarme. Con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, señor Seguías, desde Caracas. Tenemos que ir a una pausa. Al regresar, el hombre considerado el último de los grandes capos del narcotráfico colombiano, ahí lo están llevando para entregarlo a autoridades estadounidenses. Proceso de extradición en marcha, ya se cumplió. Tenemos algunas historias impresionantes en boca de un hombre que durante muchos años arriesgó la vida luchando contra estos personajes.